El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 8. Un reformador de la verdad. Lutero fue llevado hasta un lugar situado frente al trono del emperador. Un profundo silencio reinó en la numerosa asamblea. Enseguida, un alto dignatario se puso en pie y, señalando una colección de los escritos de Lutero, exigió que el reformador contestase dos preguntas: si reconocía aquellas obras como suyas y si estaba dispuesto a retractar el contenido de ellas. Habiendo sido leídos los títulos de los libros, Lutero dijo que sí los reconocía como suyos. Tocante a la segunda pregunta, añadió: atendido que concierne a la fe y a la salvación de las almas, en la que se halla interesada la palabra de Dios, a saber, el más grande y precioso tesoro que existe en los cielos y en la tierra, obraría yo imprudentemente si respondiera sin reflexión. Pudiera afirmar menos de lo que se me pide, o más de lo que exige la verdad, y hacerme así culpable contra esta palabra de Cristo. Cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Por esta razón, suplicó a su Majestad Imperial, con toda sumisión, se digne concederme tiempo para que pueda yo responder sin manchar la palabra de Dios. Lutero obró discretamente al hacer esta súplica. Sus palabras convencieron a la asamblea de que él no hablaba movido por pasión ni arrebato. Esta cautela, esta calma tan sorprendente en semejante hombre, acrecentó su fuerza y lo preparó para contestar más tarde con una sabiduría, una firmeza y una dignidad que iban a frustrar las esperanzas de sus adversarios y confundir su malicia y su orgullo. Al día siguiente debía comparecer de nuevo para dar su respuesta final. Por unos momentos, al verse frente a tantas fuerzas que hacían causa común contra la verdad, sintió desmayar su corazón, flaqueaba su fe, sintióse presa del temor y horror. Los peligros se multiplicaban ante su vista y parecía que sus enemigos estaban cercanos al triunfo y que las potestades de las tinieblas iban a prevalecer. Las nubes se agolpaban sobre su cabeza y le ocultaban la faz de Dios. Deseaba con ansia estar seguro de que el Señor de los ejércitos le ayudara. Con el ánimo angustiado, se postró en el suelo y con gritos entrecortados que solo Dios podía comprender, exclamó: Dios Todopoderoso, Dios Eterno, cuán terrible es el mundo, cómo abre la boca para tragarme, y qué débil es la confianza que tengo en ti. Si debo confiar en lo que es poderoso según el mundo, estoy perdido. Está tomada la última resolución y está pronunciada la sentencia. Oh Dios mío, asísteme contra toda la sabiduría del mundo. Hazlo, tú solo, porque no es obra mía sino tuya. Nada tengo que hacer aquí, nada tengo que combatir contra estos grandes del mundo, mas es tuya la causa y ella es justa y eterna. Oh Señor, sé mi ayuda. Dios fiel, Dios inmutable, no confío en ningún hombre, pues sería en vano, por cuanto todo lo que procede del hombre fallece. Me elegiste para esta empresa, permanece a mi lado en nombre de tu Hijo muy amado, Jesucristo, el cual es mi defensa, mi escudo y mi fortaleza.
Una sabia providencia permitió a Lutero entender debidamente el peligro que le amenazaba, para que no confiase en su propia fuerza y se presentase frente al peligro con temeridad y presunción. Sin embargo, no era el temor del dolor corporal, ni de las terribles torturas que le amenazaban, ni la misma muerte, que parecía tan cercana, lo que le abrumaba y le llenaba de terror. Había llegado al momento crítico y no sentía capaz de hacerle frente. Temía que por su debilidad la causa de la verdad se malograra. No suplicaba a Dios por su propia seguridad, sino por el triunfo del Evangelio. La angustia que sintiera Israel en aquella lucha nocturna que sostuviera a orillas del arroyo solitario era la que él sentía en su alma. Y lo mismo que Israel, Lutero prevaleció con Dios. En su desamparo su fe se cifró en Cristo, el poderoso libertador. Se sintió fortalecido con la plena seguridad de que no comparecería solo ante el concilio. La paz volvió a su alma e inundóse de gozo su corazón al pensar que iba a ensalzar a Cristo ante los gobernantes de la nación. Con el ánimo puesto en Dios se preparó Lutero para la lucha que le aguardaba. Meditó un plan de defensa, examinó pasajes de sus propios escritos y sacó pruebas de las Santas Escrituras para sustentar sus proposiciones. Luego, colocando la mano izquierda sobre la Biblia, que estaba abierta delante de él, alzó la diestra hacia el cielo y juró permanecer fiel al Evangelio y confesar libremente su fe, aunque tuviese que sellar su confesión con su sangre. Cuando fue llevado nuevamente ante la dieta, no revelaba su semblante sombra alguna de temor ni de cortedad. Sereno y manso, a la vez que valiente y digno, se presentó como testigo de Dios entre los poderosos de la tierra. El canciller le exigió que dijese si se retractaba de sus doctrinas. Lutero respondió del modo más sumiso y humilde, sin violencia ni apasionamiento. Su porte era correcto y respetuoso, pero revelaba en sus modales una confianza y un gozo que llenaban de sorpresa a la asamblea. Serenísimo emperador, ilustres príncipes, benignísimos señores, dijo a Lutero, comparezco humildemente hoy ante vosotros, según la orden que se me comunicó ayer, suplicando por la misericordia de Dios a vuestra majestad y a vuestras augustas altezas, se dignen escuchar bondadosamente las defensas de una causa acerca de la cual tengo la convicción que es justa y verdadera. Si falto por ignorancia los usos y conveniencias de las cortes, perdonádmelo, pues no he sido educado en los palacios de los reyes, sino en la oscuridad del claustro. Entrando luego en el asunto pendiente, hizo constar que sus escritos no eran todos del mismo carácter. En algunos había tratado de la fe y de las buenas obras, y aún sus enemigos los declaraban no solo inofensivos, sino hasta útiles. Retractarse de ellos, dijo, sería condenar verdades que todo el mundo se gozaba en confesar. En otros escritos exponía los abusos y la corrupción del papado. Revocar lo que había dicho sobre el particular equivaldría a infundir nuevas fuerzas a la tiranía de Roma y abrir a tan grandes impiedades una puerta aún más ancha. Finalmente había una tercera categoría de escritos en que atacaba simples particulares que querían defender los males reinantes. En cuanto a esto, confesó francamente que los había atacado con más actitud de lo debido. No se declaró inocente, pero tampoco podía retractarse de sus libros, sin envalentonar a los enemigos de la verdad, dándoles ocasión para despedazar con mayor crueldad
al pueblo de Dios. Sin embargo, añadió, soy un simple hombre y no Dios. Por consiguiente me defenderé como lo hizo Jesucristo al decir, si he hablado mal, dadme testimonio del mal. Os conjuro por el Dios de las misericordias, a vos, serenísimo emperador, y a vosotros, ilustres príncipes, y a todos los demás de alta o baja graduación, a que me probéis, por los escritos de los profetas y de los apóstoles, que he errado. Así que me hayáis convencido, retractaré todos mis errores y seré el primero en echar mano de mis escritos para arrojarlos a las llamas. Lo que acabo de decir muestra claramente que he considerado y pesado bien los peligros a que me expongo. Pero lejos de acobardarme, es para mí motivo de gozo ver que el Evangelio es hoy día lo que antes, una causa de disturbio y de discordia. Este es el carácter y el destino de la palabra de Dios. No vine a traeros paz, sino guerra, dijo Jesucristo. Dios es admirable y terrible en sus juicios. Temamos que al pretender reprimir las discordias, persigamos la palabra de Dios y hagamos caer sobre nosotros un diluvio de irresistibles peligros, desastres presentes y desolaciones eternas. Yo pudiera citar ejemplos sacados de la Sagrada Escritura y hablaros de Faraón, de los reyes de Babilonia y de los de Israel, quienes jamás obraron con más eficacia para su ruina que cuando por consejos en apariencia muy sabios pensaban consolidar su imperio. Dios remueve las montañas y las derriba antes que lo perciban. Lutero había hablado en alemán. Se le pidió que repitiera su discurso en latín, y aunque cansado por el primer esfuerzo, hizo lo que se le pedía y repitió su discurso en latín, con la misma energía y claridad que la primera vez. La mano de Dios dirigió este asunto. La mente de muchos de los príncipes estaba tan cegada por el error y la superstición que la primera vez no apreciaron la fuerza de los argumentos de Lutero, pero al repetirlos, el orador pudieron apreciar mejor los puntos desarrollados por él. Aquellos que cerraban obstinadamente los ojos para no ver la luz, resueltos ya a no aceptar la verdad, se llenaron de odio al oír las poderosas palabras de Lutero. Tan luego como hubo dejado de hablar, el que tenía que contestar en nombre de la dieta le dijo con indignación: no habéis respondido a la pregunta que se os ha hecho. Se exige de vos una respuesta clara y precisa. ¿Queréis retractaros, sí o no? El reformador contestó: ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla, y es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano. Hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Así se mantuvo este hombre recto en el firme fundamento de la palabra de Dios. La luz del cielo iluminaba su rostro, la grandeza y pureza de su carácter, el gozo y la paz de su corazón eran manifiestos a todos los que le oían dar su testimonio contra el error, y veían en él esa fe que vence al mundo. La asamblea entera quedó un rato muda de asombro. La primera vez había hablado Lutero en tono respetuoso y bajo, en actitud casi sumisa. Los romanistas habían interpretado todo esto como prueba evidente de que el valor empezaba a faltarle. Se habían figurado que la solicitud de un plazo para dar a su contestación equivalía
al preludio de su retractación. Carlos mismo, al notar no sin desprecio el hábito raído del fraile, su actitud tan llana, la sencillez de su oración, había exclamado: «Este monje nunca hará un hereje de mí». Empero el valor y la energía que esta vez desplegara, así como la fuerza y la claridad de los argumentos expuestos, los dejaron a todos sorprendidos. El emperador, lleno de admiración, exclamó entonces: «El fraile habla con un corazón intrépido y con inmutable valor». Muchos de los príncipes alemanes veían con orgullo y satisfacción a este representante de su raza. Los partidarios de Roma estaban derrotados. Su causa ofrecía un aspecto muy desfavorable. Procuraron conservar su poderío, no por medio de las escrituras, sino recurriendo a las amenazas, como lo hace siempre Roma en semejantes casos. El orador de la Dieta dijo: «Si no te retractas, el emperador y los estados del imperio verán lo que debe hacerse con un hereje obstinado». Los amigos de Lutero, que habían oído su noble defensa, poseídos de sincero regocijo, temblaron al oír las palabras del orador oficial. Pero el doctor mismo, con toda calma, repuso: «Dios me ayude, porque de nada puedo retractarme». Se indicó a Lutero que se retirase mientras los príncipes deliberaban. Todos estaban conscientes de que era un momento de gran crisis. La persistente negativa de Lutero a someterse podía afectar la historia de la Iglesia por muchos siglos. Se acordó darle otra oportunidad para retractarse. Por última vez le hicieron entrar de nuevo en la sala. Se le volvió a preguntar si renunciaba a sus doctrinas. Contestó: «No tengo otra respuesta que dar que la que he dado». Quedaba bien claro y evidente que no podrían inducirle a ceder, ni de grado ni por fuerza, a las exigencias de Roma. Los caudillos papales estaban acongojados porque su poder, que había hecho temblar a los reyes y a los nobles, era así despreciado por un pobre monje, y se propusieron hacerle sentir su ira, entregándole al tormento. Pero, reconociendo Lutero el peligro que corría, había hablado a todos con dignidad y serenidad cristiana. Sus palabras habían estado libres de orgullo, pasión o falsedad. Se había perdido de vista a sí mismo y a los grandes hombres que le rodeaban, y solo sintió que se hallaba en presencia de uno que era infinitamente superior a los papas, a los prelados, a los reyes y a los emperadores. Cristo mismo había hablado por medio del testimonio de Lutero con tal poder y grandeza que tanto en los amigos como en los adversarios despertó pavor y asombro. El Espíritu de Dios había estado presente en aquel concilio, impresionando vivamente los corazones de los jefes del imperio. Varios príncipes reconocieron sin embozo la justicia de la causa del reformador. Muchos quedaron convencidos de la verdad, pero en algunos la impresión no fue duradera. Otros aún hubo que en aquel momento no manifestaron sus convicciones, pero que, habiendo estudiado las Escrituras después, llegaron a ser intrépidos sostenedores de la Reforma. El elector Federico había aguardado con ansiedad la comparecencia de Lutero ante la Dieta y escuchó su discurso con profunda emoción. Experimentó regocijo y orgullo al presenciar el valor del fraile, su firmeza y el modo en que se mostraba dueño de sí mismo, y resolvió defenderle con mayor firmeza que antes. Comparó entre sí a ambas partes contendientes y vio que la sabiduría de los papas, de los reyes y de los prelados había sido anulada por el poder de la verdad. El papado había sufrido una derrota que iba a dejarse sentir en todas las naciones a través de los siglos.
Continuaremos. El conflicto de los siglos.